vamos a retomar la clase número 2. En realidad vamos a hacer un pequeño mini repaso, porque algunos no estaban en la primera clase, como para que todos tengamos la misma información, qué es lo que charlamos. La primera clase fue más una clase introductoria de cuál es el objetivo de esta clase, qué es lo que vamos a trabajar, qué es las expectativas que tenía cada uno, y empezamos a trabajar un poquito con las ecuaciones de las ondas. ¿Por qué? Porque en general todas nuestras cargas dinámicas responden de una u otra manera a esa ecuación, a la ecuación de transmisión de ondas. Nosotros tenemos que todas nuestras cargas podemos trabajarlas o podemos asimilarlas a las de las ecuaciones de las ondas. Entonces, lo primero que hicimos fue presentar la ecuación de la onda en un formato bastante teórico. Dijimos, bueno, ¿cómo se transmite una onda elástica? Primero, diferenciar, nos estamos enmarcando o nos estamos concentrando en las ondas elásticas, que son las que dominan en general la transmisión de ondas por impacto, por explosiones, por vibraciones, por sismo, responden a ese mecanismo, a ese tipo de ondas, y nos particularizamos, nos enfocamos en un primer momento para deducir la ecuación de la onda y cuáles eran las reglas con las que íbamos a trabajar en una entidad que era bastante abstracta, que era una barra de un material homogéneo, isótropo, elástico, infinita de longitud. Entonces, a partir de esas hipótesis, que son bastante poco aplicadas a lo que es la dinámica de suelos en general, pero que nos permitió obtener algunas relaciones bastante importantes, dedujimos la ecuación de la onda en un medio elástico infinito, como la barra de la que estamos hablando, y vimos que se podían diferenciar dos tipos de ondas distintos en función de el impulso o de la carga a partir de la cual nosotros estábamos generando la transmisión de esa onda. Si nosotros les dábamos un impulso a partir de un pulso, supongamos que esta fuera la onda de dimensión infinita, le damos, nos abstraemos de que es infinita y nos vamos y nos posicionamos en el extremo infinito más infinito, y le damos un golpe, un pulso, una carga puntual dinámica en el extremo de la barra, en el sentido y en la dirección de la barra, generábamos una onda de compresión. Y esa onda de compresión que iba viajando a lo largo de ese sólido de longitud infinita, comprimiendo y traccionando cada una de las secciones, y de esa manera se iba trasladando en la dirección de la barra, con una onda que también viajaba en esa dirección, viajaba con una velocidad de la onda de compresión B sub c, que era la raíz cuadrada del modo de elasticidad sobre la densidad del sólido, del material en el cual se estaba trasladando. Y esto tenía mucho interés, o era de mucha importancia, porque esa onda de compresión no dependía ni de la magnitud del impacto que yo le había dado, no dependía de la frecuencia, es decir, si yo le daba un único impacto o si le daba un impacto que tenía una variación, una determinada función, como podía ser una función seno, como podía ser una función exponencial. No importa la forma de la carga, lo que importa es que genera una onda de compresión. Y solo depende del material, y no depende ni de la dimensión de la barra, es decir, del radio, por más que nosotros asumimos unas determinadas condiciones geométricas. Cuando dedujimos la velocidad de la onda de compresión en la barra, vimos que solamente dependía de esa condición, que era la condición de que fuera un sólido homogéneo y elástico, que tenía esas propiedades. Después, a partir de las mismas condiciones de equilibrio en esa estructura todavía teórica, infinita, dijimos, bueno, pero ¿qué pasa si en vez de ir al extremo y darle un pulso en la dirección de la barra, por ejemplo, le damos una torsión dinámica y la soltamos y generamos ondas de corte que viajan en forma perpendicular a la dirección de la acción
de la torsión o del corte si yo de alguna manera le aplicara un golpe en la dirección perpendicular al eje de la barra. Y encontramos una ecuación que era bastante similar, digamos, respondía al mismo formato de ecuación, con la particularidad que las ondas de corte respondían a una ecuación que era muy parecida, pero dependiente del módulo de corte y no del módulo de elasticidad longitudinal. Esas dos ecuaciones son como base, como la base fundamental a partir de la cual empezamos a trabajar con este tipo de aplicaciones. ¿Por qué? Porque yo les decía, bueno, está bien, no es una barra infinita, pero asumamos ahora que no tenemos una barra infinita, sino que tenemos una barra que tiene una determinada longitud L, como si fuera una probeta, por ejemplo, de un determinado material. Si nosotros le aplicamos las condiciones de borde a esa barra, ya sea que la tengo absolutamente libre, o sea, libre, o empotrada libre, o empotrada, en cada una de esas condiciones voy a encontrar una relación, una solución que me va a permitir utilizar las ecuaciones particularizadas a esa condición de esa probeta, de manera tal de poder, de alguna manera, extraer los parámetros resistentes de esos materiales. Eso vale para todos los tipos de materiales, en particular también vale para los suelos, también vale para las rocas. Entonces, alcanzamos a llegar, a partir de todo eso, a lo que las últimas ecuaciones, que acá voy a tener que poner acá, que resolvimos en todavía una barra. Y lo que teníamos planteado para hoy era ver, bueno, cómo eso de alguna manera se generaliza para las cosas un poquito más cercanas a lo que nosotros conocemos en mecánica de suelos. No trabajamos con barras de suelos, no somos estructuras como las estructuras metálicas o como las estructuras de hormigón, donde se trabaja generalmente con barras. Nosotros trabajamos generalmente con sólidos, o en el medio del estrato, o del macizo rocoso, o de lo que estemos hablando, o hasta en la superficie. Entonces, lo que hoy vamos a empezar a plantear es cómo esas mismas ecuaciones o esas mismas ideas nosotros las podemos resolver en un medio elástico tridimensional, porque estoy metida en el medio de un macizo y no tengo en cercanías ninguna condición de borde asociada, o en un semiespacio cuando estoy ya en la superficie del terreno. Entonces vamos a ver cómo esas ecuaciones que nosotros las teníamos particularizadas para las barras toman forma en los sólidos tridimensionales. Y habíamos hecho una particularidad. Las ondas de compresión o de corte son las velocidades de las ondas de compresión o de corte, difieren de las velocidades de partícula. ¿Qué quería decir eso? Supongamos el ensayo en el cual yo tengo la barra y le doy un golpe en dirección perpendicular. Cuando yo le doy un golpe en la dirección perpendicular, las distintas secciones de esa barra se movilizan con una determinada velocidad y con un determinado desplazamiento en la dirección perpendicular a la barra. En tanto que la onda de corte que se genera viaja en la dirección del eje de la barra. Entonces es muy evidente ahí que tanto el módulo como la dirección de la velocidad de la partícula es distinta de la velocidad de la onda que se transmite. En particular, vimos que las ondas de compresión se pueden transmitir tanto en los sólidos como en los fluidos, porque en todos los casos, aún si tuviéramos componentes de sólido y de fluido, la onda de compresión, a pesar de que difieren las estructuras atómicas, se transmiten de igual manera porque lo que hacen es movilizar una sección, comprimirla y traccionarla a medida que se va viajando la onda. Y eso es factible de que suceda tanto en la mecánica del sólido como en la mecánica de los fluidos. En cambio, las ondas de corte solamente se transmiten en el sólido. Entonces, eso es una particularidad o una característica muy interesante porque nosotros en general trabajamos en semiespacios que tienen componentes o
tienen estratos potencialmente secos y potencialmente saturados. Entonces, en esas condiciones es bien interesante solamente conocer qué es lo que le pasa a las partículas de sólido a partir de el análisis del estudio de la transmisión de las ondas de Cortex, porque sabemos que es independiente del contenido de agua. Entonces vamos a hacer un análisis de manera similar a lo que hicimos en la barra, recordando que estamos también trabajando en el campo elástico de un sólido tridimensional, donde tenemos un volumen elemental que está sometido a la acción de tensiones, ¿sí? Tensiones de compresión, tensiones normales a las caras de este volumen elemental en las tres direcciones, que no tienen por qué ser constantes, ¿sí? No decimos en ningún momento que las tensiones en la cara de atrás y la cara de adelante, por ejemplo, en la dirección normal al eje X, son iguales, sino que puede haber una variación entre las tensiones en la cara de atrás y de adelante. ¿Por qué puede pasar esto? Porque podemos tener fuerzas internas que nos generan esa variación de tensiones normales. Lo mismo en las otras tres direcciones. Es decir, nosotros estamos planteando que puede existir un desequilibrio de tensiones normales en un volumen elemental de dimensión diferencial X en la dirección X, que lo vamos a escribir como la variación de la tensión en la dirección X respecto de este segmento de longitud diferencial X. Lo mismo vamos a decir en la dirección Y. En la dirección Y, entre una cara y otra de este volumen elemental, que no representa otra cosa más que una partícula en el interior de este suelo o de este macizo, también puede llegar a tener una variación en la dirección de Y, que también vamos a representar como la variación de las tensiones normales respecto de Y en ese segmento diferencial Y. Y en la dirección Z, de igual manera, vamos a permitirle que las tensiones normales entre una cara y la otra varíen a partir de la variación de las tensiones respecto de Z en esa distancia diferencial Z. Eso desde el punto de vista de las tensiones normales, porque lo que nosotros estamos diciendo es que como consecuencia de que está pasando esta onda, también se me están generando esas tensiones normales que van afectando este volumen de sólido. En cualquiera de las direcciones, porque estamos en el caso más general de todos en este momento. Y lo mismo tenemos que admitir para las tensiones tangenciales. Por ejemplo, en la dirección XY, en la cara más cercana al observador, que sería donde estoy yo parada, voy a tener tensiones tangenciales que van a diferir de las que están en el plano XZ, que serían las tensiones tau y X. Esa variación la voy a escribir como la variación de las tensiones tau y X respecto de Y en esta dirección diferencial Y. Lo mismo voy a admitir en todas las tensiones tangenciales que, como ustedes saben, en un sólido tridimensional sometido a un estado triaxial de tensiones, tiene tensiones tanto normales como tangenciales en todas las caras de este volumen elemental. Entonces tenemos el caso más general, tensiones en todas las direcciones, varían estas tensiones entre una cara y otra de este volumen elemental. Y lo que vamos a empezar a plantear es equilibrio. ¿Qué es lo que va a garantizar este equilibrio? ¿O cómo se va a componer esta ecuación de equilibrio? Vamos a plantear, por ejemplo, en la dirección X, en primer lugar, todas las tensiones o el equilibrio de las fuerzas que se generan a partir de estas tensiones. Por ejemplo, en la dirección X tenemos en primer lugar las tensiones normales. Estas tensiones normales tenemos en el plano IZ, tenemos una tensión sigma X negativa que podemos trasladarla a nuestro equilibrio de fuerzas como sigma X por esta área que tenemos aquí atrás. Sigma X por diferencial Y por diferencial Z. Sería sigma X diferencial Y diferencial Z con un signo negativo, porque la tenemos en contra del semieje X positivo. En tanto que en la cara de acá adelante, esa misma dirección afectada por las tensiones normales tiene un valor sigma X más la variación de sigma X respecto de X, diferencial X, multiplicada por la misma área, ¿sí?
es decir, multiplicada por diferencial I por diferencial Z. Es esa área y esa es la componente de tensión. Entonces, este primer término nos está representando el equilibrio en la dirección X de las tensiones normales. El segundo término de nuestra ecuación de equilibrio está representado por las tensiones tangenciales tau ZX, es decir, son las tensiones en la dirección de este plano, las tensiones tangenciales. En la cara de adelante son tau XZ por la variación de los tau XZ en ese segmento diferencial X, multiplicados por el área diferencial Z, diferencial I. Y en la cara de atrás tenemos el tau XZ únicamente multiplicado por diferencial I multiplicado por diferencial X. Es decir, ese equilibrio me representa el cambio de tensiones que tengo en esta dirección, en el plano XZ. El tercer término es en el plano IX. ¿Sí? La misma consideración, las mismas consideraciones de equilibrio. Y toda esa sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a fuerza igual a masa por aceleración. La masa en este caso va a estar representada por la densidad de esta partícula, de este volumen elemental, por el volumen, que es diferencial X por diferencial Y por diferencial Z, por la aceleración en esa dirección. La aceleración de la partícula es la derivada segunda del desplazamiento en la dirección X, que nosotros le vamos a dar la letra U como variable, 2 veces respecto del tiempo. ¿Bien? Es la ecuación de equilibrio que nos permite a nosotros decir, bueno, todas estas fuerzas, si están desequilibradas, van a ser igual a la masa por la aceleración en esa dirección. Cuando yo simplifico, porque este es igual que este, me queda este término remanente, este es igual a este, me queda este, y lo mismo allá arriba, lo que obtengo es esta ecuación de equilibrio en la dirección X. ¿Vamos hasta acá? Es decir, bueno, no la escribí acá. ¿Sí? Esta es la ecuación de equilibrio remanente de ese desequilibrio posible de tensiones generado por algún tipo de fuerzas internas que se generan en este sólido. En la dirección Y, si hago el mismo equilibrio, ¿sí? Ahora lo que tengo son tensiones normales en la dirección Y. Sigma I y menos sigma I, la sigma I en la cara más cercana al observador es la variación de sigma I, lo que me termina sobreviviendo después de que yo hago ese equilibrio. Las tensiones son las tensiones XY y IZ en este caso, y también son iguales a la masa por la aceleración. Como el volumen sigue siendo el mismo, se me terminan simplificando esos términos, y la ecuación de equilibrio ahora depende de la velocidad, pero en la dirección de Y. ¿Sí? Porque el desplazamiento en la dirección Y es V, y esta es la velocidad en la dirección Y. Y lo mismo en la dirección Z. Entonces, yo tengo 3 ecuaciones de equilibrio y siguen siendo válidas las ecuaciones constitutivas. Toda la mecánica del sólido en el campo elástico tiene validez. Entonces, ¿cómo se me van a relacionar estas tensiones con las deformaciones? Las tensiones de corte se me van a relacionar con las distorsiones en cada uno de esos planos a partir del módulo de corte del material. Estamos siempre asumiendo un sólido lineal, homogéneo y elástico. Y las tensiones normales se me van a relacionar, en este caso están escritas en función de los parámetros de la ME y del módulo de corte, donde el parámetro de la ME no es otra cosa más que una variación o una configuración, una relación lineal entre el coeficiente de Poisson y el módulo de elasticidad, el módulo de Young, y el módulo volumétrico, que es la suma de la traza del tensor de deformaciones. Cuando yo todas estas ecuaciones, que son de la mecánica del sólido, las meto en las ecuaciones de equilibrio, por ejemplo la primera, que es en la dirección X, encuentro esta ecuación, que a su vez sé que las distorsiones las puedo escribir como
a partir de las cinemáticas en función de las variaciones de los desplazamientos en la dirección correspondiente. Por ejemplo, las distorsiones en el plano XY van a ser las derivadas de los desplazamientos en la dirección Y respecto de X, más la derivada del desplazamiento en la dirección X respecto de Y, lo mismo en el plano XZ. La derivada del desplazamiento en la dirección X respecto de Z, más la derivada del desplazamiento en la dirección Z respecto de X. Esas son las ecuaciones cinemáticas que vienen de la mecánica del sólido y nosotros las vamos a incorporar dentro de nuestra ecuación a la cual ya le metimos los componentes de la constitutiva. Acá ya tenemos los datos del material metido dentro de nuestra ecuación de equilibrio. Si la trabajamos un poquito, podemos escribir esta ecuación, que es así como media desagradable, en el formato de una ecuación de una onda. ¿Sí? Tiene la misma pinta de la ecuación de la onda de compresión en la barra. Es verdad, acá adentro tengo otros componentes que son, por ejemplo, la derivada de la deformación específica volumétrica, y ya no tiene un formato tan sencillo, pero sigue siendo la misma ecuación de la onda. Lo mismo puedo hacer en la dirección Y y en la dirección Z. Entonces tengo tres ecuaciones que, si ustedes se fijan, tienen exactamente el mismo formato. ¿Sí? Solamente varían. En la dirección X estoy mirando los desplazamientos en la dirección Y, en la dirección Y los desplazamientos en la dirección X, y en la dirección Z los de la dirección Z. Entonces, si yo las trabajo un poquito, las diferencio cada una de ellas respecto de su dirección, la primera respecto de X, la segunda respecto de Y, la tercera respecto de Z, y las sumo, todas estas. ¿Por qué quiero hacer todo esto? Porque yo quiero hallar una ecuación de todas las ondas en todas las direcciones posibles. Entonces, cuando yo hago todo ese juego matemático, encuentro una ecuación, que es una ecuación de la onda, ya ahora relacionada con la deformación específica volumétrica, la velocidad de una onda de compresión y la distorsión asociada en el mismo sentido. Y ahora esta onda, que es una onda, se le llama, lo vimos la última clase, que se le denomina onda P, porque es la onda primaria, va a depender de el coeficiente lambda, el módulo de corte y la densidad. Pero si lo queremos ver en un formato un poquito más amistoso, y la transformamos, en vez de usar el coeficiente lambda, lo queremos ver siempre en el formato del módulo elasticidad y el módulo de Young, lo que vemos es que las ondas elásticas en una barra dependían del módulo elasticidad y de la densidad. Y en el sólido tridimensional también dependen de las mismas variables, pero al jugar el coeficiente de Poisson, lo que vemos es que el coeficiente de Poisson varía entre 0 y 0,5 en los materiales reales. En realidad varía entre 0,2 y 0,4 en los suelos, 0,45 en los macizos rocosos. Pero bueno, estamos en el rango entre 0 y 0,5. Es decir, entre 0 y 0,5, este coeficiente es siempre mayor que 1. Siempre la onda de compresión que se transmite en un sólido tridimensional va a ser más grande, va a ser más rápida, que si se transmite en una barra. Pero depende exactamente de los mismos parámetros. Bueno, más el coeficiente de Poisson. Bien, nuevamente encontramos que las ondas de compresión o las ondas primarias se relacionan exclusivamente con las características del material. Y eso, nuevamente, vuelvo a resaltar porque es un concepto que es muy importante, es súper potente. Porque no depende de cómo yo le apliqué esa onda. No importa de dónde viene la onda, no importa si viene de un sismo, no me importa si viene de una explosión, no me importa si viene de un impacto. Lo importante es que está viajando la onda y va a viajar con una velocidad que depende exclusivamente del material. Y eso me da a mí la posibilidad de usar esa información para caracterizar los desconocidos, que es lo que decíamos la clase pasada, es lo que más nos interesa, porque nosotros solo vemos una porción muy pequeña y muy puntual
de un macizo rocoso o de un determinado suelo. Lo que tenemos a la vista. Todo lo que está escondido, todo lo que está oculto, que además es un material natural, que tiene gran variabilidad, que no sabemos cómo fue construido, que, bueno, podemos llegar a tener casos puntuales, sondeos en algunas posiciones, nos interesa muchísimo que simplemente dando un impacto o haciendo una explosión controlada, podamos inferir características de toda una zona, mientras no varía demasiado. En el momento que ya no lo podemos considerar un sólido elástico homogéneo, bueno, vamos a tener determinadas consideraciones que las vamos a ir viendo en próximas clases. Bien, entonces, como conceptos, esto era en una barra infinita y en un sólido 3D tenemos que la misma onda de compresión ahora viaja con una velocidad que es igual a E1 más nu le pusimos. Yo uso mu muchas veces y cambio entre mu y nu son coeficiente Poisson. Mu con lo cual siempre la onda de compresión es más grande que la onda de compresión en la misma onda viajando en una barra. Mucho más grande, no un poquito, así. Bien. ¿Qué pasa si hacemos ese mismo juego respecto de las otras direcciones? Por ejemplo, respecto de la dirección Z o respecto de la dirección Y. Estábamos hablando de la ecuación de la onda en la dirección X y ahora en vez de diferenciarla respecto de X, la voy a diferenciar respecto de Z. O la voy a diferenciar respecto de Y, porque quiero ver qué pasa con ese cambio, con esa dirección perpendicular. Entonces, cuando yo las trabajo, y en este caso no las voy a sumar, sino que las voy a restar, encuentro una ecuación que también responde a exactamente la misma pinta. Ahora no estamos hablando de deformaciones específicas longitudinales, sino que de las deformaciones angulares, porque estamos hablando de las deformaciones generadas por las tensiones tangenciales. También encuentro una velocidad de la onda de corte que en este caso es exactamente igual a la que se transmite en una barra partiendo de consideraciones absolutamente distintas, ¿sí? En una estábamos en una barra con una transmisión 1D, y acá estamos diciendo, tengo de ondas de corte que se transmiten en cualquiera de las direcciones. Sin embargo, encuentro que, ¿cómo van a viajar? Van a viajar con esa velocidad, que es exactamente la misma que la velocidad de la onda de corte en una barra infinita o que tiene una longitud finita. Entonces, por eso todo el mundo calcula la velocidad de las ondas de corte en un ensayo de geofísica, en un ensayo de transmisión de ondas superficiales, en un cross-hole. ¿Por qué? Porque es la misma ecuación, es una ecuación sencilla y funciona en todos lados excepto en los fluidos. Entonces, primero, eso también me da información, que no se transmita la onda y que yo encuentre una... Voy a apagar esto, perdón. Que yo encuentre un cero, ¿sí? Un punto ciego, donde veo que no se me transmite la onda de corte, es que hay fluido, y eso, dependiendo de la aplicación, a nosotros en particular, como ingenieros civiles, por ahí para el diseño de, no sé, un talud o para el diseño de una fundación, nos puede parecer relativamente importante el saber si hay una freática cercana o no. Pero si lo que estoy buscando es el fluido, en el campo petrolero, es lo primero que quiero ver, es dónde las ondas no las veo. Porque ahí donde hay fluido, o hay agua, o hay gas, o hay petróleo. Entonces, todo el mundo quiere ver esto. ¿Dónde encuentro los puntos oscuros o ciegos en la determinación de las ondas de corte?
Si hago lo mismo, veo que en la otra dirección también tengo la misma velocidad. ¿Sí? No me importa si estoy trabajando en este plano o en este plano. Las ondas de corte se transmiten con la misma velocidad de transmisión en la dirección XZ que en la YZ. Mientras sean ondas de corte, no me interesa, siempre viajan con la misma velocidad. Bueno, y acá vamos a empezar a desmenuzar un poquito esta información. Cuando yo hago la relación entre estas ecuaciones, que son absolutamente teóricas, ¿sí? Venimos de la teoría de la mecánica del sólido. En ningún momento hicimos un ensayo, dale. O incógnitas. Entonces, si son incógnitas, si son datos, si son datos, calculo la velocidad. Pero en general, en las aplicaciones, lo que mido es tiempo de transmisión de la onda. Por ejemplo, yo pongo un sensor acá, pongo otro a 5 metros, 1 metro, lo que sea. Tengo 2 sensores. Entonces, supongamos que estoy en el interior estamos todavía en el interior del sólido tridimensional. Soy un topo, me metí ahí adentro y le doy, de alguna manera, genero una onda de corte, ¿sí? En el suelo. Y la onda viene, viaja, pasa por el primer sensor, registro. Pasa por el segundo sensor, registro. Yo les puse a 1 metro uno del otro. Entonces sé la distancia. Y lo que hago es, veo el tiempo en el cual se activó el trigger del primer sensor, cuánto tardó en activarse el segundo, sé el tiempo que tardó la onda en viajar, entonces puedo medir la velocidad. O sea, lo que mido en el ensayo sería la velocidad. Si yo medí la velocidad, este es un parámetro que es muy fácil de determinar, la densidad de un material. Lo que no es fácil es determinar los módulos de corte en un volumen, ¿sí? Pues lo puedo hacer en un ensayo, en una muestra chiquitita, pero si yo necesito variabilidad, necesito espacialidad, lo que me interesa es esto, y esto es rigidez, resistencia al material. Es un parámetro súper importante porque después vamos a ver que en el comportamiento dinámico, conocer cuál es el módulo de corte, vamos a ver que varía también en función de las deformaciones. Cuando tenemos un comportamiento dinámico, necesito para, ya sea el caso estático, original, o en bajas deformaciones, como en grandes deformaciones, necesito saber qué tanto se me va a deformar, cuánto se me va a deformar el material para una determinada carga. Entonces yo puedo encontrar este parámetro poniendo 2 sensores y midiendo cuánto tarda en viajar una onda. Es una pavada. Es muy sencillo de hacer. El instrumento va a medir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Identificar. Entonces, lo primero que tenemos que ver es, por ejemplo, si nosotros hacemos la relación velocidad de la onda primaria respecto de la de corte. Vamos a ver de acá, ¿sí? De la teoría absoluta, que la velocidad de la onda de compresión es mayor a la de la onda de corte, es más grande. ¿Qué tanto más grande? Dependiendo del módulo de Poisson. ¿Sí? Porque entre el módulo de elasticidad y el coeficiente módulo de corte hay una relación que es el módulo de Poisson también. O sea, los podríamos escribir a las dos en función de los mismos parámetros. Y si las graficamos, vemos que entre 0 y 0,5, que son los materiales reales, la del coeficiente de Poisson varía acá, y la relación entre la onda de compresión y la onda de corte, aún para los materiales más blandos de todos, es de una vez y media la onda de compresión viaja antes que la de corte. Entonces, si yo hago un ensayo, lo primero que voy a recibir son ondas primarias, por eso son primary waves. ¿Sí? Se llaman ondas primarias, pues son las primeras que llegan. Las segundas que llegan son las de corte. Después van a llegar las de superficiales, ahora vamos a ver las superficiales. Pero las primeras que van a llegar son estas. Entonces, yo tengo 2 sensores, el primer trigger es onda de compresión, y el segundo también. El segundo, porque va a seguir pasando la onda, dependiendo de cuál es el impulso que yo le di. Supongamos que hice un golpe, es casi imposible no mandar 2 ondas, pero
digamos, si yo solo mandara ondas de corte, bueno, podría recibir las ondas de corte y tendría la relación esta. Si yo mandara una explosión, mando ondas en todas las direcciones. Entonces voy a recibir primero la de compresión, después la de corte, y yo voy a decir, bueno, primero la compresión, después la de corte. Acá, primero la compresión, después la de corte. El tiempo que tardó en viajar la onda de corte, la relaciono acá. El tiempo que tardó en viajar la onda de compresión, de la velocidad de la onda de compresión. La tengo que identificar, tengo que hacer un análisis de esas señales. Teóricamente es muy simple, muy sencillo, muy limpito, yo ahora les voy a mostrar. La realidad es que se recibe un electrocardiograma cuando uno hace un ensayo. Entonces, hay todo un campo. Si quieren, yo puedo subir algo de material ahí, pero hay un montón de temas que no corresponden a este curso, pero si a alguien le interesa, podemos trabajarlo. ¿Dónde qué se hace? Se trabaja con esas señales, no tanto en el campo del tiempo, ¿sí? No se hace un análisis en función del tiempo, como es el registro. Nosotros solo podemos registrar movimiento, por ejemplo, aceleraciones en función del tiempo, en un sensor y en el otro. Y tenemos un registro, o si tuviéramos geófonos, vemos desplazamientos en función del tiempo, y si tuviéramos velocímetros, tendríamos velocidades en función del tiempo, pero son registros en función del tiempo. Es muy complejo hacer el análisis de eso porque tienen mucho ruido. Entonces, en general lo que se hace, se trabaja transformándolo al dominio de las frecuencias, haciendo uso de herramientas matemáticas como la transformada de Fourier. La transformada rápida de Fourier es la que más se utiliza porque es numérica, y se transforma ese pulso, que es una curva en función del tiempo, cuando vos lo transformás al dominio de las frecuencias es un punto. Las soluciones son más sencillas. Tenés que hacer un paso intermedio entre pasar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, pero en el dominio de la frecuencia los cálculos, los análisis son muy simples matemáticamente. Después tenés que volver. Pero ese campo del análisis de las señales generalmente se trabaja en el dominio de la frecuencia. No es solo la transformada rápida de Fourier, hay un montón de herramientas que te permiten pasar de un dominio al otro. Pero en general, nosotros acá no nos metemos mucho porque es bien amplio. ¿Qué representamos acá, en esta figura? Simplemente esa relación, que es la relación que hay entre la velocidad de onda de compresión y de corte. Y vemos que depende exclusivamente del coeficiente de Poisson, que tan dilatante es en una dirección respecto de la otra. Entonces, en general, en los suelos, estamos en este rango, entre 0,2 y 0,33. 0,2, en general, arenas muy sueltas, muy sueltas. 0,3, 0,33, la mayoría de los materiales que uno encuentra en la naturaleza, las arenas densas, las arenas medias, en general están acá. Las arcillas muy consolidadas están en el orden de 0,4. ¿Sí? Dependiendo del tipo de material, yo voy a tener un rango de coeficientes de Poisson posibles y sé dónde va a estar esta relación que voy a encontrar entre las ondas de compresión y de corte. Entonces también en el ensayo voy a poder identificar muy fácilmente el primer y el segundo pico. En el dominio de las frecuencias o en el dominio del tiempo también podemos usar filtros para sacar ese ruido que se produce, porque acá está todo muy bonito, muy matemático, muy ecuaciones, campo lineal elástico, son un montón de partículas que vibran entre sí. Entonces, las señales no son tan limpias, se usan filtros, se usan amplificadores para potenciar esos picos de cuando se recibe la señal y poder identificarlos más claramente. Pero en general estamos en este rango. La velocidad de la onda de compresión está aproximadamente 1,6, 1,7 a 2,5 veces la velocidad de la onda de corte, la de compresión respecto a la de corte. Eso desde el punto de vista matemático, teórico, total. ¿Y de qué estamos hablando? ¿Cuáles son las velocidades de transmisión de las ondas en los distintos materiales? Acá tenemos algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, las arenas finas
tienen velocidades de transmisión de la onda de compresión típica, la velocidad de la onda primaria del orden de 300 metros por segundo. Las arenas que están muy sueltas, muy finitas, tipo loes. En cambio, cuando ya están más densificadas, pueden ser del orden de 460. Si son gravas, son el doble, 760 metros sobre segundo. Eso también nos permite identificar la tipología de material en el cual se está transmitiendo. El número frío solo nos dice ya qué tipo de material estoy yo viendo al hacer un ensayo, sin hacer ninguna caracterización, ninguna clasificación, ninguna nada. Lo único que tengo que saber es que me dio del orden de 300 metros sobre segundo, estoy trabajando con arenas o limos. Si estoy trabajando con arcillas, voy a tener 1200. No me puedo equivocar ahí, no voy a caracterizar mal las arenas y las arcillas, porque son un orden de magnitud más grande. Es muy buena esa calidad o ese efecto que tiene en la transmisión de ondas, porque puede identificar muy rápidamente cuando estoy llegando a un macizo rocoso o a un estrato rocoso, porque paso de 300 a 3000 o 1500. A hacer una especie de análisis retrógrado, decir, bueno, obtuve velocidades de onda de corte o de compresión del orden de 1000, 1500. Estoy trabajando con macizo rocoso ya. Si estoy trabajando con macizos con rocas más ígneas, voy a estar con velocidades más altas. ¿Sí? Las ondas de compresión pueden llegar a ser hasta de 5500, 6000 metros por segundo. Si estoy trabajando con sedimentarias, no van a ser tan altas, van a ser aproximadamente la mitad. ¿Sí? Entonces hay ahí toda una fuente de información que nosotros podemos sacar de un ensayo tan simple como la transmisión de la onda en función de la tipología del material. Y después acá abajo, este cuadro es interesante porque en la teoría, digamos, otras teorías más que no parten solamente de la mecánica del sólido, sino asumiendo, por ejemplo, hay acá representadas dos curvas teóricas a partir de dos teorías totalmente distintas, una desarrollada por Mindlin y otra por Biot. Uno decía, bueno, el material está absolutamente seco, el otro absolutamente saturado. Y en función de la presión de confinamiento del sólido en el que estaban trabajando, daban dos leyes que diferían bastante entre sí, entre lo que teóricamente se obtendría en cuanto a la velocidad de la onda de compresión si estoy en un sólido absolutamente seco o si estoy en uno absolutamente saturado. Entonces uno esperaría que cuando hace un ensayo y ese ensayo se encuentra que está absolutamente seco o está absolutamente saturado, tendría resultados de recepción de la onda de compresión absolutamente distintos. Entonces, estos dos, que van a encontrarlos en todos lados, Harding y Richard, era un equipo de investigadores que tenían mucho recursos allá por los años 60, hicieron innumerable cantidad de ensayos en una universidad. Y estaban en Ottawa, se llamaba la arena de Ottawa, se conoce así, ya el material de esa zona. Pero es importante, ¿por qué? Porque hicieron tantos ensayos, midieron tantas variables, correlacionaron tantas cosas de forma experimental, que se usa de referencia para todo lo que uno tenga que hacer con arenas. Después hay otros investigadores, que ya les voy a mostrar, que trabajaron con arcillas. Pero ellos, al hacer tantos ensayos, hicieron para distintas, fíjense todos los ensayos que hay desarrollados para distintas presiones de confinamiento y midieron ondas de compresión, porque es sencillo aplicar una onda de compresión, hay que hacer un impacto. Entonces, lo que hacían era medir tanto en las muestras de arena seca como saturada. Y vieron que en realidad, desde el punto de vista experimental, la diferencia es muy poco significativa. ¿Sí? Depende mucho más de la presión de confinamiento que del grado de saturación.
Entonces, a partir de esos experimentos, en general, lo que nos interesa más es medir la velocidad de la onda de compresión. Nosotros podemos calcular la presión de confinamiento porque depende exclusivamente de la profundidad a la cual yo estoy haciendo ese ensayo, y no va a depender prácticamente de si la muestra está en estado seco o saturado. La onda de compresión va a viajar a una velocidad que, supongamos que estoy a 100 kilopascales de confinamiento, va a ser aproximadamente 300, 350 metros sobre segundo. ¿Sí? Y no va a variar significativamente si está en estado seco o saturado. Entonces, primero, diferían estos ensayos prácticamente al doble de lo que las teorías que estaban aceptadas antes de ellos